una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Padre, queremos entregarte este tiempo de recibir alimento espiritual, Señor. Estamos sedientos y hambrientos de ti. Declaramos que la presencia de tu Santo Espíritu se entrona en este lugar y en nuestros corazones, Señor. Y la buena semilla de tu palabra, Señor Dios, cae sobre tierra fértil en nuestra vida, Señor Dios. Tú, Padre de los cielos, nos has exhortado y nos vienes llamando a tener una vida con orden y con propósito, Señor. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que nuestro corazón se dispone, que nuestro corazón es enseñable, que nuestro corazón es moldeable, para que tú, mi buen alfarero, nos des la forma que tú quieres, Señor Dios. Háblanos, ministranos, guíanos en el nombre de Jesús, y que toda palabra hoy, Padre de los cielos, que salga de mi boca sea inspiración de tu santo y glorioso Espíritu, Señor Dios. Abre nuestro corazón y nuestros oídos espirituales, porque necesitamos recibir de ti instrucción. Te amamos con todo el corazón, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y declaramos que eres tú, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Jehová de los ejércitos, que va adelante peleando por nosotros la buena batalla. Padre de los cielos, gracias, bendecimos a nuestro pastor, lo cubrimos con tu presencia. Te pedimos que le hables, que amplíes la visión que, Padre de los cielos, tú has colocado sobre esta congregación local, y que como una sola iglesia, como el cuerpo de Cristo, todas las congregaciones que hoy se reúnen en torno de ti puedan experimentar la llenura de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, venimos en nuestra serie Orden y Propósito para tu vida. Sin duda alguna ha sido llena de muchos desafíos y muchos retos, pero hoy nos vamos a concentrar un poco en lo que vamos a hablar del propósito. Amén. Dios nos ha hablado de que una vida con propósito, para resumir un poco, es una vida que vive en arrepentimiento, que busca el favor del Señor, el rostro del Señor, pero también es una vida que da mucho fruto. Y quiero que me acompañen. Vamos a 1 Timoteo 3:15. Vamos a estar allí en esta primera etapa del mensaje. Y este mensaje es: una vida con propósito es una vida que ama lo que Dios ama. Repita conmigo: una vida con propósito ama lo que Dios ama. ¿Qué es lo que más ama Dios? Las almas. Muy bien, las almas. Y juntas las almas, todas las personas, ¿qué formamos? La iglesia. ¿Qué es lo que más ama a Dios? La iglesia. La iglesia es lo que más ama a Dios. Y entender el propósito para mi vida implica amar la iglesia. Amén. Amar la iglesia como cuerpo. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos de una congregación local, hablamos del cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia de Cristo, recordemos, es una sola y está dispersa en todas las naciones para extender su reino. Entonces, cuando hablemos de iglesia en el marco de esta prédica, vamos a hablar de la iglesia de Cristo, no solo de Tierra Nueva. Amén. Entonces, Dios ama la iglesia, y por ende una vida con propósito decide amar lo que Dios ama, amar y cuidar la iglesia. ¿Por qué es tan importante la iglesia? El Señor escogió la iglesia para poder llevar el evangelio. Dios le confió a la iglesia el poder de transmitir. El Espíritu Santo iba a obrar a través de la iglesia para extender su palabra y su evangelio de salvación. La encargada de llevar la luz de Cristo en la tierra es la iglesia. Por eso es tan importante. Y es tan importante justamente porque Jesús murió por ella. Quiero que me acompañen entonces a 1 Timoteo 3:15. Viene hablando el apóstol Pablo a Timoteo, de arriba, versículos anteriores, de cómo deben conducirse las personas en la casa del Señor. Y dice este versículo, 1 Timoteo 3:15: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Bíblicamente, Dios ya nos dice cómo debemos portarnos como hijos de Dios. ¿Qué es la casa del Dios viviente? Columna y fundamento ¿de qué? El apóstol Pablo, a través de este versículo,
define a la iglesia como la columna y el fundamento de la verdad. ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es la verdad? ¿Cuántos creemos que a través de la palabra de Dios se debe conducir nuestra vida? La iglesia debe conservar, defender, proclamar y transmitir esto. No existe ninguna organización en este mundo diferente a la iglesia que tenga esta misión. Y es una misión de eternidad. La iglesia es la encargada de defender, sostener y guardar la verdad. Jesús confió el evangelio para preservarlo, defenderlo y transmitirlo a todas las generaciones. ¿Por dónde empiezo yo a transmitir el evangelio a todas las generaciones? ¿Por dónde empiezas tú a transmitirlo en todas las generaciones? En casa. O sea que mis hijos demandan de mí coherencia, defensa y cuidado de esto en mi vida y en mi familia. Si yo no lo hago como iglesia en mi casa, pongo en riesgo las generaciones futuras. Es así de sencillo. Tenemos una gran responsabilidad. La iglesia es la portavoz de la esperanza de Dios para el mundo. Y yo cuando estudiaba esta prédica, estudiarla fue todo un proceso. Fue todo un proceso en mil formas, pero especialmente en mi corazón porque Dios me llevó a inspeccionar algo que más adelante vamos a trabajar. Pero Dios me llevaba a entender que la iglesia es un faro. Juntos formamos la iglesia, ¿cierto? Las almas, lo que decíamos ahora, formamos la iglesia. Entonces vamos a pensar que la iglesia es como un gran faro y la luz que se proyecta es la luz de Jesús. Y cada uno de nosotros es como ese interruptor, como esa bombilla que permite que la luz de Cristo sea proyectada. ¿Cómo estás proyectando la luz de Jesús como iglesia por fuera de una congregación local? ¿Estamos fundidos como bombilla o estamos realmente teniendo todo para proyectar la luz de Jesús afuera? ¿Cómo está la luz de Jesús en tu casa? ¿Cómo estás proyectando la luz de Jesús en tu trabajo? ¿Cómo estás proyectando la luz de Jesús en tu barrio, en tu universidad y en tu colegio? Una pregunta que tenemos que respondernos. Y para quienes llegan, recién están recibiendo al Señor, para quienes llegan por primera vez, cuando nosotros recién llegamos pensábamos que la iglesia, o traíamos la preconcepción de que la iglesia era un lugar, ¿cierto? Yo voy a la iglesia, pero la iglesia está allá y yo estoy acá. O la iglesia como una institución o como una organización. Pero la iglesia es más que un lugar. Y quiero decirte que la iglesia de Cristo es la comunidad que une a los hijos de Dios en torno de la verdad. Una comunidad cristocéntrica, una comunidad que anhela la presencia de Dios y la preserva. Eso significa ser una iglesia y por ende terminamos volviéndonos una familia. Cuando tú amas la iglesia y haces parte de la iglesia como un cuerpo de Cristo, terminas experimentando el amor de una familia. Y aquí es chistoso porque al final nadie se quiere ir. Hola, yo digo, pero qué cosa. Todo el mundo se quiere sentar a conversar, a comer, a compartir. El espacio parece una finca, entonces todo el mundo dice, vamos a la iglesia, es como ir de paseo, queda lejos a las afueras, entonces, ¿cierto? Pero no, para nosotros, en la visión que Dios le dio a Tierra Nueva, es poder construir una comunidad de discípulos de Cristo, en donde juntos aprendamos a hacer tres cosas. ¿Qué aprendemos a hacer en esta congregación local? Amar a Dios, amar a las personas y servir al mundo. Muy lindos todos los que nos servimos aquí. Yo bendigo a todos los siervos que hoy llegaron con capuchas, sombrillas, botas pantaneras y demás. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y es maravilloso para nosotros experimentar el amor de Dios como hermanos, compartir juntos el desayuno por la mañana. Pero esta iglesia, si tú vas a pertenecer a esta iglesia, tenemos que estar afuera. Tenemos que ir a servir al mundo. Amén. Entonces, la iglesia se vuelve entonces la responsable, el medio a través del cual Dios baja el cielo a la tierra. ¿Cuántos hemos orado así alguna vez? Señor, que el cielo descienda, Señor, que el cielo se baje a la tierra, que así como en el cielo se haga en la tierra. Y ahí viene quién hace eso. ¿A través de quién Dios hace eso? De la iglesia.
Por eso demanda Dios de nosotros coherencia. La iglesia cumple dos funciones entonces a nivel de comunidad. La primera es salvar. Cristo va y salva las almas a través de la iglesia. Esa es la primera misión. Pero después también la misión de la iglesia es edificar al que ya es salvo. Y esa es una tarea que nosotros tenemos. Nosotros no podemos considerar nunca. Miren, un corazón enseñable jamás considera que ya está listo. Acuérdense, si consideran que ya está listo, me avisan, oramos por ustedes y el Señor los recibe con los brazos abiertos. Porque todos los días de nuestra vida, el proceso de perfeccionamiento se llevará a cabo con fidelidad. Si hoy estás vivo, significa que aún vamos a trabajar por cosas en las que tenemos debilidades. Pero Dios se hará fuerte en esas debilidades. Así que volviendo al concepto de familia, la iglesia se vuelve una familia y somos parte de esa familia de Dios. No hay nada más maravilloso que pertenecer a esta familia y somos parte de esta familia por adopción. Tú y yo fuimos adoptados. Aquí ninguno, o bueno, no sé si hay judíos aquí, pero los que no somos judíos somos gentiles, fuimos adoptados, ramas injertadas en la familia de Dios. Y cuando uno vive un proceso de adopción, una nueva familia te da muchísimos beneficios que vamos ahora a nombrar rápidamente. Quiero que cada uno de los que muy juiciosamente toman nota, anoten estos versículos y en casa, porque como no solamente nos podemos quedar con el alimento del domingo, sino que tenemos que buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Entonces esta semana usted en casa va a buscar alguno de los versículos que vamos a explicar a continuación, que evidencian todo lo maravilloso que Dios nos dio al poder pertenecer a la familia de Dios. Lo primero que nosotros tenemos al poder ser parte de esta nueva familia, la familia de Cristo, es un nuevo nombre. Y está en Isaías 56:5. Isaías 56, no sé, ya está proyectado Isaías 56:5, ¿me avisan? Ok, perfecto. Isaías 56 dice lo siguiente: les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Lo primero que tú recibes cuando haces parte de la familia del Señor es un nuevo nombre. Cuando generalmente se dan procesos de adopción en niños, o los niños no traen nombre o tienen un nombre que se pone de manera provisional, pero cuando los papás generalmente adoptan un niño, le ponen un nuevo nombre. Y tú y yo fuimos adoptados y Dios nos dio un nuevo nombre. Ya no nos llaman desdichados, ya no nos llaman desesperanzados, nos llaman ahora hijos, nos llaman ahora gozosos, Dios nos llama deleite. Más adelante vamos a tener un discipulado que ha sido una bendición para nosotros y vamos a ver cómo Dios nos cambia el nombre. Dios te ama, Dios te llama amada, amado. Dios nos cambió el nombre. Amén. Otra cosa que recibimos al pertenecer a la familia de Cristo es una herencia. ¿A quién le gustan las herencias? Pero las herencias que recibimos en este mundo se acaban. Dios nos promete una herencia eterna y vamos a 1 de Pedro 1 del 4 al 5. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que ha de revelarse en los últimos tiempos. Tú ya tienes una herencia. Al hacer parte de la familia de Dios, Dios te dijo, tienes una herencia y además esa herencia es full herencia, incorruptible, indestructible, gloriosa. Así que quien se ha puesto triste aquí que porque no tenía herencia, pues olvídese, chao engaño. Tenemos una herencia gloriosa en Cristo. Otra cosa que recibimos al pertenecer a la familia de Dios y lo más maravilloso que a mí me parece de recibir estas cosas nuevas es que tenemos un buen Padre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Buen Padre, Romanos 8 del 14 al 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Tú tienes un buen Padre.
Y nosotros tenemos que dejar de vivir en orfandad espiritual, creyendo que no tenemos refugio, que no tenemos seguridad, que no tenemos protección, porque nuestro buen Padre lo ha suplido todo. Y lo es todo para nosotros. Ya no hay, y cuando dice que nos da un buen padre, nos dice, ya no se esclavicen más al miedo, porque lo primero que trae un padre en un hijo es que seguridad. Cuando un niño tiene miedo, ¿a quién corre? ¿A quién busca? ¿A su papá o a su mamá? El padre, cuando nosotros corremos al padre, recibimos refugio y recibimos ese amor y esa seguridad. Así que tenemos un buen padre. Pero también, además de tener un buen padre, otra cosa que recibimos al pertenecer a la familia de Dios son hermanos. Yo prácticamente crecí como hija única y para mí siempre fue como un misterio escuchar a los otros cuando decían, ¿qué cosa con mi hermano? Y se peleaban y todo lo demás. Y yo anhelaba por lo menos esas peleas, porque no crecí con hermanos juntos. Pero hoy en Cristo Dios me dice que tenemos muchos hermanos. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 12, 49, 50. Está el Señor en medio de una reunión y dice la palabra, le dicen unas personas, mire, afuera está su mamá y sus hermanos. Él estaba ocupado en los asuntos del Padre y le dice, vea, allá afuera está su mamá y sus hermanos, que lo necesitan. Y el Señor dice, señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que tenemos muchos hermanos. Muchos hermanos. A veces los hermanos también se pelean, pero voy a dejar un paréntesis asterisco más adelante, desarrollo de punto. Otra cosa que recibimos al pertenecer a la familia de Cristo es provisión. Y la provisión lo vemos en Filipenses 4:19 y dice, así que mi Dios les proveerá, ¿qué? Algunas cositas. ¿Qué dice? Todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Los procesos de adopción buscan garantizar que ese niño o esa niña que va a ser adoptado sea suplido física y emocionalmente. Y cuando nosotros somos parte de la familia de Dios, Dios dice que todo, física, emocional y espiritualmente, nos es suplido en el Padre. Así que si tú y yo nos angustiamos y nos abatimos por alguna necesidad, tú tienes que recordar este versículo. Cuando vienen momentos de dificultad, cuando sientas que algo falta, declara este versículo. Y recuerda que todo fue suplido por nuestro buen Padre. Amén. Lo otro que recibimos al pertenecer a la familia de Dios es protección. Y aquí, mejor dicho, se me sale el hermano aleluya. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice, pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. Principio de guerra espiritual. Usted no tiene que andar gritándole a cuanto demonio se atraviesa. Ya está escrito. Usted declara simplemente, pero el Señor es fiel y Él me fortalece. El maligno no me toca. Se van. Autoridad. Protección nos da el buen Padre. Otra cosa que recibimos en la familia de Dios es morada. O sea, casa, lugar de habitar. Segunda de Corintios 5:1 dice, de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo no construida por manos humanas. Jesús antes de volver al Padre dice, yo estoy preparando morada para ustedes. ¿Cuántos creen que vamos a tener morada con el Padre? Gloria a Dios. Tenemos un lugar, pero a veces nos abatimos y nos afana el lugar que tenemos en esta tierra. ¿Qué hacemos, Señor? Y quiero más, y quiero más, y quiero más. Nada se compara con esta morada que espera por nosotros. Y lo último que logramos identificar a través de la palabra que tenemos como hijos es un destino. Pero no cualquier destino, un destino de gloria. Y aquí el Señor me recordaba la palabra de esta iglesia a través de la cual Dios nos confirmaba el nombre también que quería que le pusiéramos a esta congregación. Y está en 2 de Pedro 3:13, dice, pero según su promesa, esperamos ¿qué? Un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia.
tenemos un lugar de destino. O sea, que el día que Dios nos llame a su presencia va a ser un día glorioso, tan importante como el día que nacemos. Y ese día que Dios nos llame a su presencia, tenemos que vivir en gozo, porque vamos a volver a reunirnos con la familia del Padre y a reclamar todo esto que Dios nos ha dado al ser una familia. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Aquí hay alguna familia perfecta? Ay, pues adivinen, iglesias tampoco perfectas hay. Porque como la iglesia es una familia, la iglesia tampoco es perfecta. Y resulta que en medio de encontrar imperfección dentro del cuerpo de Cristo, muchas veces hemos llegado a decir, Señor, yo te amo a ti, pero yo no quiero tu iglesia. Señor, yo te amo a ti, pero tu iglesia me hiere. Y cuando nosotros contemplamos este engaño, porque volvemos a lo mismo, no podemos amar a Dios sin amar a la iglesia, lo que hacemos es desconectarnos de lo que Dios nos regaló, y es uno de los puntos anteriores, el tener una familia. Cuando yo digo que amo a Dios, pero no amo a la iglesia, es como si yo le quitara a un cuerpo la cabeza. Yo me quiero quedar con la cabeza, pero no quiero el cuerpo. ¿Funciona así? Si yo quito, separo la cabeza de un cuerpo, ¿el cuerpo funcionaría o la cabeza funcionaría? No puedo hacerlo. Y ahí quiero que me acompañen a 1 de Juan del 4 al 20. Todos los versículos que vimos rápidamente anterior, les pido por favor que en el transcurso de la semana los estudien, los lean y los recuerden para que sepan que todo lo que tienen en medio de esta familia de Cristo. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en la palabra de Dios en 1 de Juan 4:20. La palabra del Señor nos dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Este pasaje me recuerda mucho cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice, yo no puedo hablarle a ustedes como hijos grandes, no les puedo dar carne, tengo que hablar como bebés, porque aún hay entre ustedes contiendas, rivalidades, etcétera, etcétera, que son todos resultado de andar en la carne y no andar guiado por los impulsos del Espíritu. Ayer en Libertad en Cristo algo que nos recordaba el Señor es que la iglesia, tú y yo, debemos andar movidos por los impulsos del Espíritu Santo, no por los impulsos de la carne. Cuando yo me muevo por los impulsos de la carne, voy a herir la iglesia de Cristo, voy a herir a mi hermano. Pero si yo me comprometo con Dios a moverme por los impulsos del Espíritu Santo, voy a traer bendición a mi hermano, a mi vida y a toda la familia de Cristo. Y aquí este fue el punto en la prédica donde Dios me decía, inspecciona tu corazón. ¿Sí? Aquí hablamos con sinceridad, inspecciona tu corazón, Lina, voy a inspeccionar tu corazón. Y Dios me recordaba esto que quiero compartirles. El dolor causado por la iglesia, por tu hermano, no define, no determina, no establece y no detiene el plan de Dios para tu vida. Nunca. Lo que pasó con tu hermano o lo que pasó en el marco de la hermandad en Cristo no detiene el plan y el propósito de Dios para tu vida. Lo que Dios ha dicho de ti y lo que Dios quiere contigo, lo hará y punto. Necesitamos procesar todo esto porque cuando nosotros nos quedamos en el dolor y no lo procesamos, lo que hacemos es poner en duda la credibilidad de Dios con respecto a sus promesas. Lo que Dios te prometió lo va a hacer cuando Él le plazca, sin importar lo que te haya sucedido. Y cuando lo haga, te vas a dar cuenta que Dios estuvo allí en medio de tu dolor, ayudándote a avanzar. Y cuando lo haga, cuando cumpla su promesa, vas a dar gloria a Dios por ese dolor. Si hoy te duele, tienes que ir al Padre y responsabilizarte de tu sanidad en el corazón, procesar el dolor,
experimentar lo que Dios quiere tratar contigo, pero alistarte porque el Señor te va a llevar a conquistar. Tú no te vas a quedar ahí. Y para conquistar te quiere libre. Amén. Nosotros dijimos en el versículo anterior que la iglesia es protectora y defensora de la verdad, ¿cierto? O sea que tú y yo protegemos, defendemos y proclamamos la verdad, ¿claro? Si nosotros defendemos y proclamamos la verdad, vamos a empezar por lo siguiente: por perdonar y por bendecir. Nada, y lo hablamos también. Ole, ese curso de libertad en Cristo es una cosa loca, porque es una cosa, o sea, yo veo cómo Dios une los discipulados, las precas, es una cosa maravillosa. Y ayer hablábamos en el discipulado de que nada le abre una puerta tan grande al diablo para venir a retrasarnos como la falta de perdón. O sea, es el portón. O sea, el pecado le abre puertas al diablo, pero la falta de perdón le abre el portón. Y todo el tiempo mi corazón tiene que estar inspeccionándose para saber quién me está hiriendo y cómo debo perdonarlo. Porque de no hacerlo me retraso. Y si yo me retraso, ¿quién más se retrasa? ¿Quién más? Si yo me retraso, ¿quién más se retrasa? Mi familia. Y si mi familia se retrasa, ¿quién más se retrasa? La iglesia. ¿Estamos entendiendo la responsabilidad que tenemos? Somos un cuerpo. Si a alguien le pasa algo, a todos nos pasa. ¿O no hace la familia eso? Se duele con el que llora, se alegra con el que tiene un buen día. ¿Eso no hace la familia? Y a pesar de que no haya aún lazos estrechos entre unos y otros de los que estamos aquí sentados, Dios ya nos dijo que somos una familia. Y tenemos la responsabilidad de avanzar con firmeza, movido por los impulsos del Espíritu, y bendecir al otro para que avance. Amén. Dice la palabra del Señor también en Mateo 24, del 12 al 13, algo que me puso a reflexionar mucho sobre este tiempo. La iglesia de Cali y la iglesia de este tiempo. Dice la palabra del Señor: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y Dios hoy nos está dando una exhortación y una advertencia. Bueno, primero una advertencia y después una exhortación. Nos está advirtiendo que la cosa se va a poner compleja. Nos está advirtiendo que nuestro corazón en algún momento puede tender a la frialdad y que tenemos que estar alertas. Pero nos está exhortando a la firmeza como cuerpo de Cristo. El mundo que se está perdiendo sin Cristo demanda un cuerpo de Cristo unido y coherente. Si no, la iglesia nunca va a poder ser relevante dentro de una sociedad, dentro de Cali, dentro de Pasto, los que están en Pasto, toda la congregación virtual que tenemos en Pasto, toda la congregación virtual que tenemos en otras ciudades de Colombia y en otras ciudades del mundo que se conectan en estas transmisiones. Dios nos está advirtiendo que el amor de muchos se enfriará. Y podemos decir, claro, los conozco. Pero el Señor hoy te está hablando a ti y me está hablando a mí. Procura que tu amor y el mío por Dios no se enfríe. Tu amor tiene que tener la hoguera, el fuego, al avivar la llama del Espíritu Santo, tiene que tener esa devoción tuya y mía cada instante de nuestra vida. Tu amor por Dios y el mío es algo que tenemos que atesorar. Dios es nuestro baluarte, es todo lo que tenemos y es todo lo que necesitamos. Sin Él no podemos hacer nada. O dígame qué familia funciona sin Dios, pues. Si con Dios uno a veces tiene dificultad. Imagínese sin Dios. Entonces yo tengo que estar atento a esto, verificar que mi corazón no se enfríe, porque Dios me está advirtiendo, en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y desafortunadamente vemos
hablo ahora sí de la iglesia como un todo en todo el mundo, vemos cómo de alguna forma u otra la iglesia no ha sido la luz de Jesús en el mundo. Y eso ha sido porque todos en algún momento nos hemos dejado llevar por el orgullo, por la vanagloria, por el amor al dinero, por la arrogancia, pero especialmente por la falta de temor de Dios. La falta de temor de Dios me lleva a olvidarme de Dios. La falta de temor de Dios me lleva a la destrucción. Y desafortunadamente hemos visto de una u otra forma destrucción dentro del cuerpo de Cristo. Y adivinen cómo se siente el Señor con esto. ¿Cómo cree que estaría el padre, un padre de familia, si ve que entre sus hijos hay destrucción? Tú y yo tenemos una gran responsabilidad de cubrir al cuerpo de Cristo. Todo pastor, líder, predicador, maestro, profeta, apóstol, siervo y arcángel, porque eso hasta falta el título de arcángel más o menos, todos son imperfectos y no hay ni uno santo. El único santo es Dios. Todos son imperfectos. Lo que tenemos que verificar de los hombres y mujeres de influencia como tú y como yo, porque no solo las personas de influencia son las que se paran a predicar, tú también eres un hijo de Dios de influencia porque vas a predicar la palabra también a todo lugar. Tenemos que verificar los frutos. Por sus frutos los conocerán. Tenemos que verificar que tengan una fe basada en la palabra y sus actos evidencien esto, coherencia. Pero no son perfectos. Qué bueno que nosotros podamos vivir esa desilusión de alguna manera, porque la desilusión hace que yo me concentre en el único que no me va a desilusionar. El profe te va a fallar, la profe te va a faltar. Todas las expectativas en algún momento que ponemos sobre alguien no van a ser cumplidas. Pero el único que cumple todas mis expectativas es el Señor. Algo que ha dañado mucho la iglesia en este tiempo también es la famosa doctrina de la prosperidad. Y la doctrina bíblica de la prosperidad me dice que yo soy prosperado en todas las cosas, como el versículo de hace 8 días. Yo deseo, hermano, que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, prospera tu espíritu. La prosperidad bíblica no habla de acumulación de riquezas. Dice la palabra del Señor que amemos lo que viene del reino y no lo que está en el mundo. ¿O alguno va a llevar la nevera al reino del Señor? Nadie va a llevar la nevera. ¿El carrito? No. Carrito en calles de oro no anda. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la prosperidad, todos ya fuimos completamente prosperados en Cristo. Punto. Entonces, la prosperidad bíblica no habla de un aumento exponencial de tus riquezas. Habla de tu madurez en tu corazón. Eso es prosperidad. Porque cuando Dios decida por su gracia y su voluntad prosperarte financieramente, tu corazón tiene que estar listo para administrar lo que no es tuyo, lo que es de Él. Eso es prosperidad. No cuánto cash tienes, sino cómo está tu corazón con respecto a la llenura en Cristo. Somos plenos en Cristo, eso es prosperidad. Así que, por último, hay 4 responsabilidades que tú y yo tenemos para sacar adelante la misión de la iglesia como cuerpo de Cristo y reparar lo que el enemigo ha querido venir a destruir. Pero sin embargo, recordemos la palabra del Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Está escrito, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Y Jesús vendrá por su iglesia. ¿Esperamos la venida de Cristo? Entonces vamos a amar lo que Él ama. ¿Y cómo vamos a amar lo que Él ama? Haciéndonos responsables de 4 cosas importantes. 1,
haciéndonos responsables de nuestra integridad. Si un hermano de Cristo, si tú o yo llegamos a faltar en integridad, ¿quién queda mal? ¿Quién queda mal? Si usted tiene un lugar en su casa o en su organización y alguien a quien usted tiene a cargo o personas bajo su autoridad se equivocan, ¿quién queda mal? El que está en autoridad, ¿cierto? Cuando los hijos se portan mal, ¿qué es lo primero que dicen? Esos papás. Cuando una persona en una organización falla, ¿a quién llaman a cuentas? Al jefe. Cuando la iglesia falla en integridad, ¿quién queda mal delante del mundo? O sea, el nombre de quién queda mal. No que él queda mal porque él ya es y por siempre será. Pero a los ojos de las personas que no conocen del Señor, ¿quién queda mal? Porque la gente no dice, esos musulmanes, usted los viera, ¿no? Esos ateos terribles, ¿no? Esos budistas, ¿no? La gente ¿qué dice? Esos cristianos. O sea que la primera responsabilidad que tú y yo tenemos es mantenernos en integridad para levantar como cuerpo la cabeza que es Cristo. De esa manera glorificamos al Padre y somos luz en el mundo. Recuerda que tú y yo tenemos que ir a proclamar, ir a defender, ir a instruir e ir a garantizar que todas las generaciones conozcan de la palabra del Señor. Que lo que cada uno decida, eso es decisión de cada uno, pero usted y yo tenemos que predicarlo. Entonces, esa integridad, esa vida que refleje el amor de Dios es la mejor prédica que usted pueda dar. Es el mejor versículo que usted pueda leer. Usted puede entrar a su oficina. Aleluya. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el Santo de Israel. Dios te ama. Yo no me convertiría así. De hecho, fui un dolor de cabeza para mis amigas cuando me compartieron. Yo te bendigo, Stephanie. Quiero honrar y bendecir la vida de Stephanie porque Stephanie fue una de las mujeres que a los 16, 17, como por 3 años me insistieron en presentarme el amor de Jesús. Y yo era un cañeco. Yo era un cañeco en el colegio. Y cuestionaba y refutaba y me enfrentaba hasta que Cristo se presentó en mi vida y yo dije, no tengo nada más que hacer. Sin Él no soy nada. Pero el testimonio es lo que te va a abrir puertas en el corazón de otro para presentar a Cristo. Ver el testimonio de otras personas me va a verificar a mí si lo que me dicen es cierto o no. Tú insiste. Y yo bendigo, yo nunca las había honrado públicamente y las bendigo en el nombre, se me parte el corazón. Las bendigo en el nombre de Jesús. Porque yo nunca me imaginé que cuando me compartieron de Cristo, muchos años después, yo podría estar llevando este mensaje hoy. Y tú no tienes idea. Gloria a Dios, ese aplauso es para el Señor. Tú no tienes idea. Y se lo digo a los profesores en iglesia infantil, no tengo ni idea cuántos pastores, evangelistas, apóstoles, hombres y mujeres de Dios están sentados en esas sillas de chiquitos. No tengo idea cuántos son ni quiénes son. Pero la semilla se la vamos a sembrar porque este mundo necesita a Cristo. Y la iglesia tiene que salir de este letargo. Del letargo de la indiferencia, del letargo del dolor. Tenemos que levantarnos, el plan de Dios avanza. Y los días cada vez son más malos. Y los días malos requieren de gente valiente. Mire, algo que usted tiene que hacerse responsable es esa segunda responsabilidad de ocupar la posición como iglesia de Cristo. Y ocupar la posición como iglesia de Cristo es entender que dice la palabra del Señor que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. Sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Hay algún mayor lugar de autoridad que ese para su vida y la mía? No existe. Y tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, arriba de influencia. Y estamos perdiendo la capacidad de influenciar en este mundo.
Tomar tu posición como iglesia en donde Dios te ponga. Hombres, tomar tu posición como varón, sacerdote y pastor de tu casa. Siempre se los he dicho, gloria a Dios por nuestro pastor, pero el pastor de tu casa no es mi esposo. El pastor de cada uno de sus hogares es el hombre que Dios ha puesto allí. Mujeres, tomar tu posición como iglesia es honrar a Dios bajo el diseño que Dios ha dado a la familia. Respetar y bendecir a tu esposo. Porque tus hijos están viendo el modelo de Cristo. Y si tú y yo no lo hacemos, lo que está en juego es tus hijos y los míos. Y las familias de tus hijos y las mías y de mis hijos. Y nadie quiere aquí que lo más preciado que nos ha dado el Señor después de nuestra salvación y de nuestro esposo, digan amén. Porque ahí son nuestros hijos, acuérdense. Dios, mi esposo, mis hijos. ¿Listo? Que los hijos se van, ¿sí? Los hijos se van y queda el esposo. Bueno, cierro paréntesis. Pero el caso es que lo más preciado, el corazón, lo más vulnerable de nosotros, ¿acaso no son nuestros hijos? O sea, ellos se enferman y uno se descose. Algo les pasa y uno se descose. Así es Dios como Padre contigo y conmigo cuando algo nos pasa. Corre. No es como, ay, espérenme un momentico que estoy aquí en el celular. No, Él corre. Corre por ti. Dios es bueno. Entonces esa responsabilidad es no avergonzarnos. Dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Primera de Juan 3:14 nos dice, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. El amor entre hermanos va a evidenciar la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. El mundo necesita amor, el amor de Cristo. Y la comunión entre los hermanos es lo que va a hacer evidente ese amor. Dios no nos creó para vivir aislados. De hecho, Jesús mismo, pudiendo instaurar su ministerio, hacer milagros, proclamar, instaurar su reino, todo, pudiéndolo hacer solo, decidió involucrar a ti y a mí. No lo necesita, Él es todopoderoso, pero decidió aún Él mismo involucrarte a ti y a mí. Eso nos hace parte de la familia de Cristo. ¿Te sientes honrado y feliz hoy de entender que tienes una nueva familia y que no estás solo? Dios nos creó para vivir en comunidad. No podemos vivir aislados. No, hay una imagen de nuestros amados amigos de Redil, que son los de las ovejitas. No sé cómo se llama. Sí, Redil es el software, pero ellos tienen el nombre, encuéntrenlos en Instagram, no sé cómo se llama eso. Pero ellos hacen unas ilustraciones divinas de unas ovejitas y unas ilustraciones divinas de la palabra de Dios. Y entonces había una hoguerita con muchos carboncitos encendidos y un carboncito que se iba solo. ¿Qué pasa con el carboncito que se va solo? Se apaga. Se apaga. El dolor no nos puede alejar del diseño de Dios como iglesia. Por el contrario, me tiene que acercar al corazón del Padre, resolverlo y procesar para poder bendecir la iglesia, porque tengo la responsabilidad de levantar el cuerpo de Cristo. La tercera responsabilidad que tenemos es perdonar y orar. Tú y yo tenemos la responsabilidad de atesorar ese buen nombre, y yo les pido en el nombre de Jesús que oremos todo este tiempo para que la palabra de Dios en todo el mundo se predique con denuedo. Yo decía, denuedo, ¿qué es esa vaina? Es esa vigorosidad, esa transparencia, ese fuego, esa entereza de carácter que hace falta en este tiempo para que se predique la verdad sin conveniencia. Usted y yo tenemos que orar para que la palabra se predique como es, con denuedo, sin miedo, porque este mundo busca oprimir. Si quieren, vayan subiendo la alabanza, o sea, relájense.
Aquí es más casual. Ya voy a terminar. Con denuedo, con avivamiento, con fuego, con carácter, sin temor del sistema, sin temor del mundo, sin temor al llamar pecado lo que es pecado. Ay, es que de pronto se van. Las ovejas no son ni suyas ni mías, y las personas que usted evangeliza no son ni suyas ni mías, son de Cristo. Las ovejas son del pastor, del buen pastor. No le pertenecen a ningún pastor como autoridad delegada y no le pertenecen a ninguna congregación local. Dios decide dónde ponerte, dónde establecer un redil y dónde ponerte. Pídele al Señor que donde Dios te plante puedas, como le digo siempre a los nuevos, echar raíces, crecer y dar mucho fruto. Y la última responsabilidad que tenemos es mostrar el amor de Jesús al mundo. La iglesia promueve el reino, establece el reino de Dios. Y la iglesia responde al llamado de Dios con el perdido, con mucho más que frases lindas. Lo tiene que hacer con obras. La visión de nuestra iglesia, la misión de nuestra iglesia, en la última parte que analizamos al principio, dice servir al mundo. Yo les quiero pedir que oren por esta congregación, porque en el siguiente año Dios ya nos está hablando muy claro de lo que tenemos que hacer como obra social. Implica muchísimas cosas, pero sé que Dios va adelante y Dios va a ir a defender la vida contigo y conmigo, sin temor. Y vamos a defender la voz de los que no tienen voz. Y vamos a impactar socialmente en una ciudad en donde se mueren niños gestantes por montones. La iglesia de Cristo tiene que dejar de quejarse por lo que ve en el mundo y tomar acción. Si en algún momento nos hemos quejado por el aborto, algo tenemos que hacer para evitar abortos. Eso vamos a hacer. Y yo les pido que oren. Hoy la obra social de la iglesia avanza en muchos frentes, pero Dios nos está pidiendo que de manera mucho más consolidada hagamos algo el próximo año. Así que usted tiene una responsabilidad hoy de parte del Señor. Y le pido a Dios que le ponga carga en su corazón por esto, que le pido que ore todo el tiempo. Dios quiere salvar vidas. ¿Conoces el dolor de tu ciudad? Vivimos en una ciudad que sigue aún en un estado que no es el ideal. No sé si a ustedes les duele pasar por todas las estaciones del mío que siguen sin servir. Ver personas que se quedaron sin trabajo aún desde el paro. Y a los jóvenes les quiero decir, como se los dije en el tiempo del paro, qué bueno que podamos charlar sobre cómo impactar la ciudad. Porque si tú y yo tenemos un rechazo contra algún punto del sistema, nuestra lucha no puede ser con las armas del mundo. La iglesia va y batalla con las armas espirituales. Y cada que usted pase en la ciudad, esto va a ser otra prédica más adelante, cada que usted pase por la ciudad y usted vea un punto desolado, un punto donde hay un grafiti que nada que ver, ahí se establece espiritualmente gobierno para el diablo. Y usted y yo tenemos que orar en esos lugares, declarando que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y que el que pintó, el que escribió, el que estaba Pedro cuando hizo eso, llegará a los pies de Cristo. Así yo no lo vea ni lo conozca. Pero el evangelio tiene que ser llevado de una vez y por todas y para siempre de una manera responsable.